¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por la nota. Em, ¿Qué conclusiones físicas, desde el objetivo, desde la estadística, pudieron sacar luego del partido con Paraguay? ¿Qué tal, Michael? Bien, muy bien. Bueno, en general, este es un equipo, el nuestro, con muchas bondades físicas. Tenemos jugadores que afortunadamente tienen una capacidad muy importante para el fútbol, que es repetir esfuerzos de alta intensidad, estos famosos sprint, la velocidad, poderla repetir varias veces y con una alta velocidad. Y eso es muy importante. Este fue un partido muy alto de las dos selecciones. Eh, Nosotros acumulamos muchos menos minutos de cambios que ellos. Nosotros tuvimos la acumulación de los cambios nuestros fueron 38 minutos y la acumulación de los cambios de Paraguay 97. ¿Sí? Casi nos triplicaron en cambios y fue un partido muy parejo desde lo físico y nosotros vamos manteniendo con respecto a las selecciones muchas veces una diferencia en esta cuestión de poder repetir muchas veces esfuerzos de alta intensidad. ¿Fue un primer tiempo distinto al segundo desde lo físico? ¿Las mediciones marcaron dos tiempos distintos? No, fue parejo. Hubo algunos jugadores nuestros que sí tuvieron caída, también algunos jugadores de Paraguay. Y se mantuvo la intensidad, obviamente con los cambios, ellos, por eso hice hincapié en los cambios, ellos tuvieron estos 97 minutos que normalmente cuando ingresa un jugador tiene la posibilidad de tener mayor desgaste físico en menos cantidad de tiempo porque no dosifica los esfuerzos en 90 minutos, sino que por ejemplo nosotros pusimos a algunos futbolistas que nos dan muy buenas variables físicas cuando ingresan, en el caso de Polo y de González. También le pasa a los seleccionados que nos enfrentan, que normalmente los jugadores que ingresan y tienen 20-25 minutos tienen en metros por minuto. ¿Sí? ¿Qué significa metros por minuto? La cantidad de esfuerzos que hacen en el minuto es superior en esos 20 minutos que si jugaran 90. Tiene más energía para distribuirla en poquito tiempo. Exactamente. La distribuyen de otra manera. ¿Por qué queda la sensación para nosotros, para los que estamos afuera, o podría quedar en todo caso, de que en el segundo tiempo se corrió menos que en el primero? ¿Es válido que quede esa sensación o es que el rival simplemente corrió muchísimo y de repente nos deja esa idea? Lo que pasa es que nosotros tuvimos una posesión de 56% que se bajó al 41-42% en el segundo tiempo. Entonces, cuando vos tenés menos la pelota, tenés las sensaciones de esfuerzos, de menos esfuerzos en tu retina. Pero a veces estamos engañando al cerebro. Pues posiblemente tengamos más esfuerzos cuando tenemos menos la pelota. Entonces, eso es lo que sucede. Uno en la retina, cuando uno tiene la pelota, ve que a lo mejor hay 3-4 toques seguidos y un jugador que pasa en velocidad al ataque y la pelota pasa por él y viene un centro y entran 3 o 4 y uy, cómo corre este equipo, qué rápido que está, y cuando el rival tiene la pelota y te hace correr de un lado para el otro, son una suma de esfuerzos que uno no lo llega a observar porque va mirando la pelota. Entonces no se mira cómo se mueve, tiene que ser un observador muy agudo, estar en la cancha concentrado en eso, para ver cómo un equipo también va abanicando y se va moviendo en los diferentes sectores del campo de juego para recuperar la pelota o que esa pelota que tiene el rival no termine haciéndole daño. Para ir cerrando el tema de la parte física, entonces, ¿a ti te quedó la misma sensación que a la mayoría o tú estás midiendo constantemente ese tema y la tenías clara? No, uno sí obviamente tiene el ojo
los preparadores físicos tenemos el ojo entrenado para ver a nuestros futbolistas y muchas veces somos consultados por la parte técnica en ese aspecto, como vemos a algunos futbolistas, porque uno ve la cadencia de movimiento, visualmente ya tiene registrados los picos de velocidad, entonces uno se concentra básicamente en ver algunos futbolistas que pueden ser plausibles de modificaciones, especialmente siempre los extremos, que son los que más sufren en el aspecto físico, porque son los jugadores que tienen que hacer más veces. De hecho, en las mediciones siempre pasa lo mismo. Los extremos son los jugadores que más veces sprintan. Y lo que más te fatiga es eso. Cuando hoy me dicen, pues este jugador corrió 12 kilómetros. ¿Cómo los corrió? Si esos 12 kilómetros le agregás, aparte, muchos metros de sprint, es realmente algo muy significativo. Por supuesto que depende de la función, ¿no? Un volante central va teniendo menos metros de sprint, los extremos son los que tienen más cantidad de metros de sprint. Entonces uno se va observando esos jugadores que son los que más sufren el partido. Entonces, conclusión, no me quedó la sensación de que se corrió menos, pero tampoco me quedó la sensación que se corrió más. Vi esfuerzos parejos en ambos tiempos. Pero digamos que no es un tema que te ha preocupado a ti o a Ricardo Gareca, la parte física. No es que se corrió menos que en otros partidos importantes que hemos tenido. No, para nada. Nosotros, para que se entienda de qué estoy hablando, nosotros somos un equipo que muchas veces repetimos 4.000 metros de sprint. ¿Qué son 4.000 metros de sprint? La capacidad que tienen cada uno de nuestros jugadores de sumar metros arriba de 24 kilómetros por hora. Para vos llegar a 24 kilómetros por hora no necesitas un metro. En un metro no estás a 24 kilómetros por hora. Esto es como un auto. Vos un auto para que llegue a 120 kilómetros por hora no necesitas un metro. Necesitas varios metros. Varios segundos y varios metros para que llegue. Al jugador le pasa lo mismo, al ser humano le pasa lo mismo. Vos no llegás a 24, corra a 24. Mi intención es hacer máxima velocidad, pero para que yo llegue a 24 kilómetros por hora tiene que haber una cantidad de metros previos a esos 24 kilómetros por hora. Entonces, nuestro equipo es un equipo que muchas veces llega a 24, supera 24 kilómetros por hora y hace 4.000 metros en total la sumatoria de todos los jugadores que ingresaron al campo de juego. De campo. Sin dejar de correr en los totales. Esto no, ¿qué significa? Que para yo sprintar, muchas veces, vos ahora me decías que saliste a correr. ¿No es cierto? Una cosa es que vos corras 45 minutos a un determinado ritmo. Ahora, si yo te digo, mira, ahora tenés que hacer velocidad, otra vez velocidad, otra vez velocidad. Vos esos 45 minutos que corriste a un determinado ritmo, que te habrán significado 10 kilómetros, 8, 9 kilómetros, no sé a cuánto lo habrás corrido, 8 kilómetros. Bueno, si hicieras velocidad, no vas a poder correr 8 kilómetros. A lo mejor corres 6 kilómetros. Nuestro equipo tiene la posibilidad de hacer una sumatoria alta en los sprints sin dejar de correr en los totales. Entonces, son pocos los equipos que enfrentamos que tienen esa posibilidad de llegar a 4.000 metros en velocidad sin dejar de correr. Entonces, si bien Perú no es que, por ejemplo, llegás a 103, 102, 104, 105 kilómetros, la sumatoria de todos, y los equipos que enfrentamos están a lo mejor, pueden estar un kilómetro arriba en el total, pero están a lo mejor 1.000 metros abajo en los sprints. Entonces, si me preguntas qué prefiero eso, porque lo que te lastima en fútbol son los sprints. Paraguay está dentro de ese promedio también, o estuvo en el partido entre ese promedio.
Paraguay estuvo cerquita de ese promedio, teniendo en cuenta que sumó 97 minutos de jugadores de refresco y nosotros 38. En los totales, ¿Paraguay corrió más que Perú o no? Paraguay corrió un 2% más que Perú. Esto que te digo yo, nosotros corrimos 103 y algo y Paraguay 104 y algo, no llegó a 2 kilómetros de diferencia, pero nosotros estuvimos arriba en los sprints, teniendo en cuenta que tuvimos un tercio de los jugadores de recambio de los de Paraguay. ¿Por qué sí, no, sí, clarito, me quedó clarito. Los totales, una es una cosa y el sprint es otra cosa y usted valora más la parte de los sprints, que tiene mucho sentido. Sin dejar, porque uno lo que tiene que lograr, que los totales no disminuyan Considerablemente. Exactamente, nosotros tenemos que tener paridad en los totales. Obviamente, lo ideal siempre es un equipo perfecto, que sería un equipo perfecto, que pueda correr mucho y sprintar mucho. Pero uno cuando ve, hay una media que está normalmente en los equipos que uno enfrenta, 105, 106, 107, alguna vez 108, pero difícilmente esos equipos lleguen a 4.000 metros. Por el estilo de juego que tiene André Carrillo, estaba revisando la estadística y es el jugador que más veces ha sido reemplazado en toda la era Gareca. Por su estilo de juego, por su cantidad de sprints, por las veces que la pelota pasa por él, ¿es de los que más rápido se cansa o más rápido se desgasta? Pasa que justamente el estilo de juego, mira, André, por ejemplo, el otro día metió 500, en el periodo que jugó, metió como 530 metros de sprint. Entonces, si yo te digo que un equipo acumula 4.000 metros y tenés un jugador que te mete 500 metros, ¿cuánto le suma ese solo jugador al equipo? Entonces, es muy difícil sostener esa performance. Entonces, él saca mucha ventaja de esa situación y bueno, es un jugador que muchas veces uno cuando empieza a ver que pierde esa velocidad final, a veces es reemplazado porque justamente cuál es la virtud que tiene él, aparte de la habilidad en velocidad. Entonces cuando uno empieza a ver que hay una merma en esa, a veces se decide el cambio. Desde que está en Arabia, ¿sus números son iguales? ¿Se han mantenido? ¿Los números que tenía cuando entrenaba en la Premier League son los mismos que hoy cuando entrena en Arabia? Sí, porque en Arabia él ha logrado continuidad, que es algo irreemplazable para el futbolista. Un futbolista cuando tiene continuidad en los esfuerzos competitivos, no los puede reemplazar entrenando, por más que entrene con el mejor preparador físico del mundo y con los mejores compañeros del mundo. La competencia es irreemplazable y él afortunadamente en Arabia Saudita, que nosotros lo fuimos a ver, es un juego dinámico. En el mundo árabe ustedes tienen que tener en cuenta que para este torneo, cosa que no va a pasar para el torneo que viene, la Liga Árabe puede contratar a 8 futbolistas, a 9, y 8 pueden estar en campo, extranjeros, y hay varios equipos que han llevado a jugadores importantes y eso hace que la liga vaya para arriba en todo. No sé si puedes compartir esta información, pero ¿qué jugador es en los totales y en el sprint, en el promedio, el que físicamente está más dotado o que ha arrojado mejores números en las mediciones? No en este partido, en general. Y nosotros tenemos buenos futbolistas. Lo que pasa es que hay algunos futbolistas que, como te digo el caso de Andrés, se destaca por la cantidad de sprint, sin dejar de correr una buena cantidad de totales. Andrés normalmente cuando terminan los partidos está en 10 kilómetros 800, 10 kilómetros 600, pero se destaca obviamente, bueno, a lo mejor un partido de Andrés final cuando termina está arriba a los 600 metros de sprint, cosa que no es fácil conseguir. Y Advíncula también es un jugador que anda en esos números totales y también es un jugador que te mete 450, 500, 550 metros de sprint,
Entonces son jugadores que tienen esa capacidad. Otros son más mixtos, que significa que por ahí te meten 11.500, 11.800, pero te meten 350 metros de sprint. Los volantes, los mixtos, por ejemplo el caso de Yotun, que tienen un perfil, porque los jugadores juegan en determinado lugar porque además tienen un perfil físico para poder jugar en ese lugar. Entonces, si no tienen ese perfil físico, es muy difícil que puedan jugar en ese lugar. Los volantes, por ejemplo, en general los volantes superan los 11 kilómetros, pero es difícil encontrar un volante central que te meta arriba de los 350 metros de sprint. Ya es una excepción, si te mete 400 ya es una excepción de un partido, pero no es la media, y a veces están menos, 250 metros de sprint, porque lo hacen todo en base a otro ritmo. Entonces, hablar de un futbolista va a depender de la posición. Uno dice, bueno, este futbolista, ¿y qué es lo que nosotros miramos? Nuestros futbolistas tienen que estar de bueno más para ser seleccionables. Quiere decir que en la enorme base de datos que tenemos nosotros, que la sacamos de, por ejemplo, a Paraguay, ya jugamos creo que como 5 veces. Sí. Bueno, los 5 partidos que jugamos con Paraguay, están todos los futbolistas paraguayos que jugaron contra nosotros. Cuando jugamos con Alemania, lo tenemos en la base de datos. Cuando jugamos con Francia, lo tenemos en la base de datos. Cuando jugamos con Croacia, lo tenemos en la base de datos. Entonces, ahí tenemos los perfiles de los futbolistas divididos por categorías. Y para ser seleccionado nacional peruano, vos tenés que ser entre bueno y muy bueno en todo. De ahí para arriba. ¿Cómo viste a Cueva? O un jugador como Cueva, que tiene ese talento y ese toque diferente, ¿no? Y esa capacidad de ser influyente en un resultado, se le mide distinto. Porque uno no es que ve a Cueva correr por todos lados, pero cuando tiene la pelota puede lograr cosas que otros no. ¿A Cueva se le mide diferente o físicamente también está en un muy buen nivel? No, a todos se le... Porque la variabilidad en los esfuerzos es lo que te hace vulnerable. ¿Qué significa la variabilidad en los esfuerzos? Si vos tenés un equipo, nosotros preferimos que el piso, por ejemplo, vamos a hablar en números, sea 9 y el techo sea 11, y eso es preferible a tener uno de 7 y otro de 13. Porque vos, si vos tenés un piso de 9 y un techo de 11, vos tenés un equipo compacto, no tenés grietas. Entonces todos los futbolistas del equipo están dentro del piso, y el techo nosotros no le ponemos techo, pero tienen un piso. Hay un mínimo para todos. Exactamente. Y Cristian lo supera holgadamente. Cristian es uno de los futbolistas que tiene muy buenos recorridos físicos. Es un jugador capaz de sprintar muchas veces, de sostener la velocidad, porque eso también es lo que hay que ver. Esta cuestión no solamente porque vos en la franja de 24 al pico de velocidad, ¿qué es el pico de velocidad? Es la velocidad máxima que pueden desarrollar. Entonces, a lo mejor tenés a Vínculo que puede ir a 35 kilómetros por hora, pero hay otro futbolista que a lo mejor no va a 35 kilómetros por hora. Pero Cristian tiene la capacidad de hacer muchos sprints muy altos. A lo mejor te repite muchos sprints, porque es un dato que estamos tratando de que la empresa nos dé el pico de velocidad. Pero vamos a ponerle un número, 33 y medio, 34, su pico de velocidad. Bueno, él puede hacer muchos sprints a 32 y los repite, y los repite, y los repite. Que nosotros preferimos eso y no un juego que te haga uno de 36 y después los otros de 28, de 27, de 28, de 27, ¿me entendés? ¿Qué capacidad, han medido la capacidad de salto de Farfán? Porque Farfán, ¿cuánto mide? 1,80 m, y a veces parece que salta más que un tipo de 1,85 m, 1,87 m. ¿Tiene un talento especial para la potencia al momento de saltar? Sí, Farfán es un juego que tiene buena salta. Sí, medimos la capacidad de salto y la potencia en el salto. Jefferson es un jugador que tiene, obviamente no voy a decir nada que no vea la gente, tiene buena capacidad de salto, pero además tiene el tiempo exacto para
para lo que se llama el timing, para ir y agarrar a la pelota en el momento más alto de su salto. Entonces no la agarra ni cuando está subiendo ni cuando está bajando. Que dicho sea de paso, este famoso doble salto que no existe es los jugadores que tienen la posibilidad de ejecutar cuando están cayendo. Entonces te dan la sensación visual de que se sostienen en el aire más tiempo. Cristiano Ronaldo puede ser uno de ellos. Sí, Cristiano Ronaldo, en algún momento se decía de Pelé que tenía doble salto, que había como una cosa que tenía la capacidad de en el aire impulsar. Si vos, la única posibilidad de tener impulsarte es cuando estás en el piso. Una vez que te despegaste del piso, ya no tenés más chance de impulsarte. Farfán corre más o tiene números más desgastantes, o en todo caso necesita más esfuerzo físico de delantero o cuando parte de atrás, cuando viene de 10 o viene por un costado. Son diferentes y él los maneja diferentes. Él cuando es punta tiene muchos metros de sprint y baja al más los totales. Y cuando juega por los laterales o cuando juega más atrás, tiene poco menos metros de sprint y más cantidad de metros totales. Hablando de Farfán, ¿cómo está? Hoy día preocupó Farfán porque lo vimos ayer entrenar con normalidad y hoy día estuvo haciendo un trabajo distinto. Sí, amaneció un poquitito más fatigado, así que vamos a observarlo. No tiene ninguna lesión y vamos a ver en estas horas que los futbolistas suelen tener recuperaciones muy buenas, pero no tiene ninguna lesión muscular. Digamos que si fuese un partido por los puntos, arrancaría cerrado. Pero dado que es un amistoso, se puede manejar. Sí, digamos que esa es la conclusión. Si hoy estaríamos jugando un partido de eliminatoria, te digo 100% juega. Mañana veremos si amanece muy bien y nos da garantía de que esté bien. Bueno, después decidirá el técnico si lo pone o no. La última, y es sobre, hablaste al inicio sobre la recuperación de la pelota. En el segundo tiempo creo que nos costó mucho más recuperarla. Y eso está vinculado con el correr, pero con el saber cómo correr, ¿no es cierto? Dónde distribuir los esfuerzos justamente para ser agresivos y quitar la pelota. ¿Perú tuvo carencias en ese sentido contra Paraguay en el segundo tiempo? Bueno, lo volvimos a ver el partido y no está relacionado con la recuperación de la pelota, sino con la pérdida de la pelota. Vos muchas veces... Por la presión paraguaya. A veces por la presión y a veces por decisiones que va un poco de la mano. Está un poco relacionado. A veces no tomar las mejores decisiones porque te obligan a no tomar las mejores decisiones. A veces no tomar las mejores decisiones y a partir de la pérdida de la pelota tenés que volver a recuperarla. Entonces sucedió un poquito de las dos cosas. Te agradezco por tu tiempo. Muchas gracias.